Tres montañistas británicos intentaron realizar la escalada de sus vidas en Alaska. Pero con la cima ante sus ojos, el mal clima detuvo su camino. Cuando el congelamiento amenazó la vida de un montañista, otro debió enfrentar un terrible dilema: quedarse con el equipo y esperar a ser rescatados, o abandonarlos y descender la montaña solo en busca de ayuda, arriesgándose a morir en los campos de hielo de la base. La decisión de un hombre puede convertirse en lo último que haga. Solicitamos ayuda urgente. ¡Cambio! El monte McKinley es la montaña más alta de América del Norte. Se ubica en el Círculo Ártico. Es un lugar frío y remoto. Un lugar en el cual las condiciones climáticas pueden cambiar sin previo aviso. Presenta una de las escaladas más difíciles del mundo. Tres montañistas británicos habían puesto sus ojos en la cima a 6.000 metros de altura. Si todo salía de acuerdo con lo planeado, escalar debía tomarles 2 semanas y media. Steve Ball escala desde hace 18 años y ha conquistado algunos de los picos más altos del mundo. Para mí, el medio ambiente que rodea la montaña es algo muy especial y muy bello. En particular el del Monte McKinley. Es uno de los grandes parques naturales del mundo. Durante mucho tiempo ha sido una de mis aspiraciones. Anthony Hollingshead es el mejor amigo de Steve y su compañero de escalada de toda la vida. En esos 16 años en los que escalamos, tuve tanto las mejores como las peores experiencias de toda mi vida. Nigel Barty completaba el equipo de 3 hombres. Esa era su primera experiencia con los otros 2. Él es un experimentado escalador, pero nunca se aventuró a escalar una montaña tan fría y traicionera como el Monte McKinley. Originalmente, Steve tenía el sueño de escalar el McKinley. Y nosotros le seguimos la corriente. Cuando Nigel se incorporó al equipo, eso debió modificar un poco la dinámica del mismo. Steven y yo estábamos acostumbrados a tomar las decisiones. Nigel, ¿listo? Trabajar juntos genera mucha presión. Porque todos dependen de todos. Es una absoluta dependencia. No hay nadie más aquí arriba. Vamos, sigamos avanzando. Hay una cantidad determinada de rutas para ascender al McKinley. Una muy popular es el Espolón Oeste. Pero Steve, Anthony y Nigel decidieron arriesgarse por la West Rib. Eso representa un reto mucho mayor, porque los escaladores deben enfrentarse a enormes paredes de hielo y mesetas plagadas de grietas, que se hunden cientos de metros en el hielo que cubre el granito y el núcleo de pizarra de las montañas. Luego de 17 días habían escalado más de 4.800 metros y habían alcanzado el último campamento antes de llegar a la cima. La noche anterior a alcanzar la cima, estábamos en la tienda. Dijimos, es una buena altura, mañana estaremos listos. Damas y caballeros, ¿prefieren carne o pescado deshidratados? ¿Y en qué les parece nuestra opción vegetariana en polvo? Anthony es un verdadero comediante. Lleno de vida. Siempre está riéndose. Oye, hoy tienes un hermoso bronceado. Mañana estarás luciendo un traje de baño. ¿Usaste filtro solar hoy? Steve es todo lo contrario. Él es una persona muy seria. Nigel, debes hacer eso religiosamente. Ya sabes lo que el sol puede hacerte. Bien. Subimos pronto. Bajamos pronto, ¿sí? Desháganse de lo innecesario y preparen el equipo. Muy de acuerdo. Una preciosura. Había un campamento base permanente establecido para ayudar a los escaladores en la montaña.
Nigel se comunicó por radio para averiguar el último reporte meteorológico. ¿Sería viable llegar a la cima en la mañana? Base a Denson, el clima será bueno durante las próximas 24 horas. Copiado, base. Buenas noches. ¿Les parece bien? Mejor durmamos una bella siesta, ¿eh? ¡Al infinito y más allá! Aunque el pronóstico era alentador, el desafío venidero era aún así sobrecogedor. A veces mi confianza flaquea y en ocasiones debo decirme, Nigel, tú puedes hacerlo, estarás bien. Mañana nos reuniremos y lo lograremos. Vamos, amigos. Debieron haber hecho esto antes. En 12 horas querían llegar a la cima y regresar. ¡La cima del mundo, chicos! Él dijo, corremos hasta la cima, clavamos el banderín, tomamos fotos y bajamos. Planeaban llegar a su campamento al caer la noche. A fin de restar peso y lograr una buena velocidad, tomaron una riesgosa decisión: abandonar su carpa y la mayor parte de su equipamiento. Frío y enrarecido, el aire hacía cada vez más difíciles sus pasos, y a una altura tan elevada, el mal de montaña puede ser mortífero. Tras muchas horas de difícil escalamiento, el equipo ya estaba retrasado en horario y llegó a una zona conocida como el campo de fútbol, una meseta llana justo debajo de la cima. En el monte McKinley, el clima puede cambiar en un instante. Mientras caminábamos atravesando el campo de fútbol, el viento comenzó a aumentar rápidamente. La temperatura bajó hasta casi los 50 grados centígrados bajo cero y el viento aullaba sobre la cresta a 112 kilómetros por hora. No sé exactamente a cuánto bajó, pero hacía mucho frío. Cada paso era agotador. Prácticamente nos arrastrábamos para que el viento no nos diera en la cara. Es como ser golpeado por granizo. Sobre la carne expuesta se siente como guisantes helados. Las condiciones climáticas en esta montaña son de las más severas e impredecibles que hay en el mundo y pueden causar la muerte por congelamiento instantáneo en segundos. No me daba cuenta de cuánto sufría Steve el frío. Steve estaba terriblemente frío. Sentía que me agotaba. Tiritaba, mis dientes hacían ruido, me costaba procesar los pensamientos, me estaba aletargando. Lo que los otros no comprendían era que Steve estaba comenzando a sentir los efectos de la hipotermia. Literalmente se estaba congelando hasta la muerte. Steve había sufrido un colapso por los efectos del frío. Anthony y Nigel estaban desesperados por quitar a Steve del paso del viento y del frío que podía congelarlos a todos. Hallar un lugar para resguardarse allí es muy difícil. Uno está a merced de todo. ¡Chicos! ¡Por allí! Por la gracia de Dios hallamos una grieta en la base de la cima. Tomamos nuestras hachas para hielo y abrimos un espacio en la pared. Nos dio mucho trabajo. Sentía que desfallecía, estaba temblando. Sufriría de hipotermia pronto si no me apartaba de ese viento. Dios, por favor. Hace mucho frío, mucho frío. La grieta los protegió un poco de las frías condiciones climáticas, pero Steve parecía tener más frío aún. Me congelo. Necesito que me abraces. Necesito que me des algo de calor. Steve me pidió que lo abrazara y que lo mantuviera caliente. Si alguna vez cuentas esto en el club de montañistas, te mataré.
Steve se volvía cada vez más y más confuso. Pronto cayó como en una especie de estado somnoliento. ¿Estás mejor? ¡No quiero más sopa de tomate! ¿Me oyes? ¡Odio el tomate! ¡Odio la sopa de tomate! Steve estaba sufriendo los efectos de la hipotermia. Cuanto más frío, más se desquiciaba su cerebro, debido a que las reacciones químicas necesarias para su funcionamiento cerebral se ralentizaban. Estaba desorientado, deliraba. Anthony le hablaba mucho a Steve. Yo creo que probablemente se debería a que ellos eran grandes amigos. Se conocían desde hacía mucho tiempo. Y Anthony simplemente no iba a abandonarlo. Pero la hipotermia no era su único problema. ¡Tengo sed! ¡Estoy sediento! ¡Danos un trago! ¡Un buen trago! Veamos qué tenemos. La deshidratación es algo muy serio. Y ya habíamos pasado 17 días escalando, lo que significaba que no teníamos mucho exceso de grasa, cosa que necesitas en una situación como esta. Las pocas provisiones que teníamos habrían sido suficientes de haber estado hidratados. ¿Qué hacemos, Nige? Debimos llevar un hornillo para que pudiéramos ingerir algo de comida caliente y mayor cantidad de líquido. Todo está bien, amigo. Todo está bien. Cálmate. Estoy aquí, ¿bien? Debemos comunicarnos por radio para pedir ayuda, para que envíen ayuda. Nosotros no podemos bajar a Steve, no en su estado. No tenemos opción. Él aún tiembla y se mueve. Eso es una buena señal. Debemos llamar ahora antes de que sea demasiado tarde. Solo espero que tengamos batería suficiente como para comunicarnos. De acuerdo. Afuera tendré mejor señal. Campamento base. Campamento base. Esta es la expedición Denson. ¿Me copian? Campamento base. Campamento base. Esta es la expedición Denson solicitando ayuda urgente. Cambio. Esto es campamento base. Lo recibo. Si intenta comunicarse con nosotros, podemos escuchar que está presionando el botón, pero no recibimos transmisión. Repito, oímos el botón, pero no su voz. Me alegré mucho de escuchar la voz de otra persona. Que hubiera alguien ahí, pero tenían problemas para oírnos. Necesitamos que responda con clics. Un clic para sí y dos para no. Repito, un clic para sí y dos para no. Y así empezaron a preguntar de qué expedición éramos. Un clic para sí y dos para no. ¿Son la expedición Zambesi? Y siguieron así hasta que recibieron un clic sí. ¿Son la expedición Denson? Sabiendo de qué expedición se trata, saben qué ruta tomó. Luego averiguan con qué equipamiento cuenta y pueden usar esa información. Esta noche no habrá rescate debido a la fuerte tormenta. Necesitamos que nos llamen por la mañana. Repito, debido a la tormenta no habrá rescate esta noche. Pero el frío también causaba problemas con la radio. ¡Cambio! ¡Hey! ¿Me captan? ¿Qué dijeron? Debemos llamar y reconfirmar nuestra posición por la mañana. Debemos resistir esta noche y comunicarnos nuevamente por la radio mañana. ¿Steve? ¡Steve! ¡Nige! ¡Steve dejó de moverse! Steve sufría una peligrosa hipotermia.
Su temperatura corporal central había bajado a unos letales 32 grados. Y Nigel también había comenzado a perder la batalla contra el frío. No me daba cuenta de que estaba volviéndome hipotérmico. Mi mente se nublaba. Anthony debía tratar de mantener con vida a sus dos amigos en temperaturas de 32 grados bajo cero y a 6.000 metros de altura. Si la temperatura seguía bajando, todos morirían en la mañana. Con el alba llegó una sorpresa. Buen día. Steve había tenido una notable mejoría. Estás en muy buen estado, a diferencia del despojo que eras anoche. Fueron mis brazos grandes y viriles, ¿no? Vete al diablo. Durante la noche, Anthony se las arregló para detener el proceso de hipotermia de Steve, manteniendo su cuerpo cerca del suyo y proveyéndolo del aislamiento necesario. Vamos, veamos dónde estamos. ¿Y qué hacemos con Nigel? Lo buscaremos más tarde. Mira, vayamos a mirar esta montaña de la que hablamos durante tanto tiempo. ¿De acuerdo? En ese momento, yo todavía esperaba llegar hasta la cima. Esperaba que los tres lo hiciéramos. Mira eso. Mira, prácticamente podemos tocarla. Está a disposición. Vamos, intentemos. Steve, anoche estabas bastante mal. Nigel pensó que ambos decidimos que él pidiera ayuda por radio. ¿Por qué demonios hicieron eso? ¿Y qué les dijeron? Nigel fue afuera para comunicarse. Dijo que la radio no Un funcionaba último bien. esfuerzo y estaremos allí. Volvamos, llamemos a la base y digamos que estamos bien. Lo siento, amigo, pero estabas muy mal. Está bien. De veras. Ahora busquemos a Nigel, hablemos por radio y sigamos. Durante la noche, el frío también había hecho mella en Nigel. Estaba débil y no pensaba con claridad. Tomé la radio y la coloqué en el borde de la grieta mientras acomodaba mi mochila. Y la golpeé con el codo y vi como el pequeño punto negro caía por la pendiente y pensé, ¡qué idiota! Campamento base, esta es la expedición Denson. ¿Me copian? Era terrible, estaba muerta. Campamento base, expedición Denson, respondan. El único medio de contacto se había perdido. Y lo único que puede salvarlo a uno es poder comunicarse con alguien. ¡Auxilio! ¡Nigel! ¿Está todo bien? Chicos, lo siento. Dejé caer la radio. La rompí. Nigel, tu rostro. No me di cuenta de nada. No comprendía qué sucedía. Él me miró y pude sentir que su mano se acercaba y jalaba el pasamontañas y luego lo soltaba. No sentía frío. Sentía el entumecimiento, pero nada más. Miré a Nigel y me horroricé. Estaba en un estado lamentable. El día anterior había sufrido una quemadura de sol en la mejilla y por la noche esa zona debió haberse helado porque su rostro estaba hinchado y tenía el tamaño de una pelota de fútbol. La quemadura del sol en el rostro de Nigel había dañado su piel, dejándola peligrosamente susceptible al congelamiento. El frío había congelado el fluido de sus células cutáneas y había formado cristales de hielo.
Las células se fracturaron causando la hinchazón de su rostro. La irrigación sanguínea no estaba llegando a la piel dañada y a menos que llegara pronto, las áreas afectadas morirían. ¿Cuánto podría soportar? Debíamos sacarlo. Vayamos adentro, ¿sí? Mire, Steve. Lo siento. Quizá ambos puedan seguir. Sé lo importante que es para ambos llegar a la cima. Mira, ahora no te preocupes, ¿de acuerdo? De hecho, Steve y Anthony lo tomaron bien. Y yo me sentí muy culpable. Aún hoy. Debemos descender. Tiene que ir a un hospital rápido. La montaña seguiría ahí el año entrante y el siguiente. Si dejábamos que Nigel siguiera así, quizá no pudiera lograrlo. No sabían si alguien estaba buscándolos luego de la llamada de auxilio del día anterior. Steve y Anthony debían bajar a Nigel de la montaña. Cuando iniciamos el regreso, fue obvio que Nigel estaba en apuros y no nos dimos cuenta de lo mal que estaba su vista. La inflamación del rostro de Nigel había provocado que sus ojos se cerraran. Estaba cada vez más débil y confuso, y con cada paso, más lento. Sientes que has perdido el control. ¡Nigel! ¡Vamos! ¡Sigue avanzando! Él caía y tropezaba. Era algo doloroso de ver. Steve estaba empezando a enfriarse otra vez. Y yo comencé a preocuparme por Steve. A esa altura me preocupaba el estado de ambos. Ponte de pie y rodéame con tu brazo. ¡Vamos, amigos! ¡Mantengan el ritmo! ¡Vamos! Apóyate en mí. ¡Vamos! La temperatura caía en picada a 28 grados bajo cero. Debían bajar pronto si querían seguir con vida. Hay que descender. Hay que buscar a alguien y organizar el rescate ahora. ¿Y la llamada de auxilio de Nigel? No sabemos si pudo comunicarse o no. Tony, no puedo seguir a un ritmo tan lento. Volveré a ponerme hipotérmico. Debo bajar solo. Lo que Steve me estaba diciendo era que debía elegir entre quedarme con Nigel o irme con él. Si dejamos a Nigel, morirá. No creía que Nigel estuviera en condiciones de soportarlo solo. No creo que hubiera durado mucho si dejaba que se valiera por sus propios medios. Me quedaré con él. ¿Estás seguro? Sí. Permanecer con Nigel fue desinteresado de su parte. ¿Estarás bien? ¿Y tú? Te veré luego. Steve. Ten cuidado. En algún lugar de mi cerebro yo escuchaba un murmullo, pero no recuerdo nada de la conversación. Y se fue caminando. Yo lo miré y pensé, Steve, ¿a dónde vas? Ya se había ido.
Nigel, debemos quedarnos aquí un rato. ¿De acuerdo? ¿Sí? Yo intentaba no pensar en ello, pero era obvio que había una posibilidad de que Nigel muriera. Fue una experiencia rara ver a Steve partir solo. Era una enorme responsabilidad para mí el hecho de tener que llegar abajo y sentía el peso de esa responsabilidad. De mí dependía que ambos vivieran. Steve arriesgaría su propia vida para salvar a sus amigos e iba a descender solo la montaña. Era una decisión cargada de peligros que Steve ni siquiera podía imaginar. Había decidido descender por la ruta más popular del Espolón Oeste. Pero esa no era la misma que el equipo había utilizado para el ascenso, de manera que Steve no la conocía. Sentía la presión de bajar realmente rápido, pero no podía discernir cuál era la ruta. En ese momento me preocupaba no llegar lo suficientemente pronto como para salvar a Nigel. Yo sabía que llegado el momento, Anthony tomaría la decisión de descender si nadie llegaba a rescatarlo. Pero me preocupaba que aplazara esa decisión por demasiado tiempo y que muriera allá. Debía descender lo antes posible. Me decidí por la rampa de hielo. Creí que era la opción más rápida y podía ver con claridad el camino. Sentía la presión de descender realmente rápido. El ascenso es mucho más difícil que el descenso, y cuando no se cuenta con una cuerda o alguien que esté pendiente de uno arriba, el riesgo es mayor. Mi corazón estaba acelerado. Todo parecía firme, parecía en su lugar. Bien, tomé aliento, vamos adelante. Bien, solo, de acuerdo. Otra ubicación. Es buena. Sólida. Bien, sólida. Y de pronto hubo un chasquido. Y caí. Mi adrenalina se disparó y pensé tan rápido que esos segundos mientras caía me parecieron minutos. No tenía manera de clavar mi hacha para el hielo y así detener mi caída. Lo único que lograría sería dislocarme el brazo, pero debía detenerme. En su caída, Steve había recorrido una distancia similar a la altura del edificio Chrysler. Por encima de él, Anthony y Nigel no sabían nada del accidente y a 700 metros solo intentaban seguir con vida. Era poco lo que podíamos hacer sin tener que gastar nuestras energías. Y tampoco sabíamos qué iba a suceder luego. Así que contábamos bromas de niños que no eran muy graciosas. ¿Cómo haces para que un perro deje de olfatear? Le tapas la nariz. Escucha. ¿Oyes? Steve llegó abajo y les dio nuestra posición. ¡Vamos a estar bien! Lo escuchas y piensas... Fantástico. La salvación. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Oía helicópteros. Podía oír sus aspas rondando las montañas. ¡Auxilio!
Yo pensaba, ¿nos buscan a nosotros? El rescate está subiendo a la montaña. Nos salvaremos. Y se alejaron y se perdieron. No sabían si estaban oyendo a los helicópteros de rescate o si eran simplemente helicópteros militares saliendo de una base cercana. No parecía tratarse de ningún rescate. Me sentí muy impotente, realmente. Y que hubiera alguien a mi lado fue fantástico. Bien, amigo. Abre un poco la boca. Así está bien. Él fue como una niñera y además una muy, muy buena. Oh. No podía creer que estuviera vivo. Esa caída debió haberme matado. Era un dolor insoportable. Tenía que mirar mis piernas y ver en qué condición estaban. Me preocupaba que me desangrara hasta morir. Steve se había quebrado ambas piernas. La izquierda había sufrido fracturas en 12 partes diferentes que causaron un daño permanente en sus músculos, vasos sanguíneos y nervios. Había perdido mucha sangre. Yacía a merced del frío y su estado de salud era grave. Intenté aplicar presión en la herida para detener el flujo sanguíneo. Y presionaba sobre el hueso y las fibras que se advertían debajo de la piel. El intento de Steve por salvar a sus amigos había terminado. El tiempo se agotaba para los montañistas que estaban en la cumbre helada. El congelamiento había comenzado a afectar las manos y los pies de Nigel. Estos se deterioraban rápidamente. Necesitaba ayuda de forma inmediata. Nigel estaba muy débil, tenía mucho frío. Y para ese momento yo también me estaba enfriando. Volvamos a ponerte este guante. No sabíamos cuál era la situación de Steve. Y ambos seguíamos optimistas, especialmente yo, pensando que Steve daría la voz de alarma. Anímate. No tardarán. Llegarán de un momento a otro. La única esperanza de supervivencia de Steve era lograr entablillarse y ponerse de pie para llegar a un sendero en donde pudiera ser visto por posibles rescatistas. Até mi hacha para hielo en mi pierna para que la mantuviera firme. Todo parecía en su lugar y yo me veía mejor. Se acercaba una importante prueba. ¿Qué podía hacer? Si no apoyaba mi peso sobre la pierna, nunca lo sabría. ¿Cómo salvarme? Y lo intenté. Steve perdía sangre rápidamente y sufría un terrible dolor. La desesperación hizo presa de él. Comencé a soplar mi silbato por si hubiera alguien en la zona.
Estaba sentado allí, pensando qué otra cosa podía hacer para llamar la atención. No tenía nada más. La exposición constante a temperaturas de congelamiento y al viento cortante había afectado a Nigel, pero en ningún momento perdió las esperanzas. Estuvimos detrás de esas rocas, algo así como 10 horas, diría yo. Nigel. Nigel. Dios. Nigel, mira. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Creímos que Steve era el héroe por haber dado la voz de alarma y haber logrado que el helicóptero nos rescatara. El rescate estaba en marcha cuando Nigel intentó infructuosamente comunicarse esa mañana. A 5.950 metros fue el rescate de helicóptero a mayor altura del que se tenga registro en América del Norte. Sin saber que sus amigos habían sido rescatados, Steve se preparaba para resistir una noche a la intemperie en la montaña. Le quedaban unas pocas horas antes de morir. En ese momento me concentré en pasar la noche. Debía pensar en cómo refugiarme, cómo mantener el calor. ¿Y si el viento soplaba montaña abajo? Ya había pasado demasiado tiempo expuesto al frío. Con dificultad, logró cavar un hoyo en la nieve. Debía asegurarme de permanecer despierto cuando oscureciera. Si no lo hacía, moriría. Y sucedió. El sol había desaparecido, con cerca de 4 horas de oscuridad y temperaturas inferiores a 50 grados centígrados bajo cero. Para poder sobrevivir me quedaba un largo camino por recorrer. Steve sabía que debía permanecer despierto para sobrevivir, pero la fatiga se iba apoderando lentamente de él. Su metabolismo se volvía más lento y todas las células de su cuerpo trabajaban más lentamente. Sus vasos sanguíneos se angostaron para reducir el flujo de sangre a sus extremidades y de esa manera proveer más calor a sus órganos vitales, su cerebro, sus pulmones y su corazón. El cuerpo de Steve había entrado en su fase final de supervivencia. Pensaba en mi familia, en Inglaterra. Eso me mantenía con vida. Quería ver a mi familia. Quería volver a casa para verla. Debía estar despierto. Yo batallaba con mi pierna, controlaba mis dedos para asegurarme de que no se hubieran congelado, también mis ojos por la misma razón. Incluso golpeaba mi pierna para causarme algo de dolor y así permanecer despierto. Anthony y Nigel habían sido rescatados de la montaña, pero Steve había caído y sufrido graves heridas. Solo le restaba esperar que alguien lo hallara antes de morir en ese frío lugar del planeta. ¡Steve! Sus amigos no sabían que Steve aún seguía perdido en la montaña. Alguien entró en mi habitación, me despertó y me preguntó qué ropa estaba usando Steve. Solo en ese momento me di cuenta de que Steve no estaba a salvo. Había estado allí arriba por más de 12 horas a la intemperie, en la montaña, y nadie sabía en dónde estaba.
Los escaladores buscaban a Steve, pero no sabían dónde. Tenían pocas esperanzas. El cuerpo humano pocas veces logra resistir las temperaturas nocturnas a las que Steve había estado expuesto. Ya no sentía mis pies. Mi nariz estaba fría. No quería sacar los dedos de mis bolsillos. Solo quería estar acurrucado. No me quedaba mucho tiempo. Y empecé a perder el conocimiento. Creí que soñaba. Escuchaba voces. ¿Me escuchas? Y no sabía de quiénes eran. Steve. Creí que soñaba. Steve, ¿me escuchas? Pero no era un sueño. Las voces eran reales. Tom, llama por radio ya. Bien. Reconocí las voces y supe que me rescataban. Sabía que no podía ser un sueño porque sentía el dolor. Y uno no siente dolor cuando sueña. Estaba despierto. Me dijeron que eran escaladores, que me habían encontrado y que les sorprendía que estuviera vivo. Tenía frío, pero estaba vivo y seguiría con vida. Quería irme a casa. Steve fue transportado en helicóptero hasta el hospital y pasó las siguientes 8 horas en terapia intensiva. Finalmente, aún en estado grave, le permitieron ver a su amigo Anthony. Me dolió en el alma ver a Steve en un estado tan lamentable. Él realmente se veía terrible. Pero al menos estaba con vida. Tras pasar 2 semanas en terapia intensiva en Alaska, a Steve le permitieron regresar al Reino Unido. Luego pasó otros 6 meses en el hospital seguidos de 2 años de rehabilitación. Mis heridas por congelamiento resultaron en la amputación de los dedos de mi mano izquierda, incluyendo el pulgar, y la amputación hasta mitad de palma de mi mano derecha, la amputación debajo de la rodilla de mi pierna izquierda y la amputación de la mitad de mi pie izquierdo y también parte de mi nariz. Anthony y Nigel también sufrieron graves heridas por congelamiento. Anthony perdió 2 dedos. Nigel perdió todos los dedos de los pies y de las manos y debió recurrir a injertos de piel para reconstruir sus mejillas y su nariz. Y me las arreglé para viajar por todo el mundo varias veces. Fui al Ártico, al Himalaya, también a escalar, aunque lentamente. Steve me preguntó si debíamos regresar allí e intentarlo nuevamente. Bueno, me gustaría pensar que los 3 nos reuniremos, que regresaremos y que planificaremos otra expedición. Ahora soy un minusválido, pero corro y salgo a caminar. Practico escalada en roca, montañismo, hago snowboard, esquí y canotaje. Aún regreso a las montañas, aún sigo escalando y siento el mismo placer y el mismo gozo que me proporcionan las montañas. No vale la pena perder la vida. ¿Cómo dejar de hacerlo? Es una adicción.